Bien, entonces me faltó hablar algo sobre la metodología. Entonces, bueno, esta materia cuenta con 4 créditos. Bien, por cada crédito se debe estudiar 3 horas a la semana. Es decir, que en total se debe estudiar 12 horas semanales de esta materia. En clase estudiamos 4 horas. Entonces, de trabajo independientes, ustedes tienen que estudiar 8 horas a la semana. Bueno, cuando hay talleres, cuando están estudiando para el quiz, todo eso cuenta aquí. ¿Listo? ¿Qué más puedo decir? Bueno, vamos a tener horario de asesoría también. Voy a proponer un horario en la mañana y otro en la tarde, de tal modo que la mayoría pueda asistir. Entonces, el horario de asesoría lo voy a proponer en el grupo de WhatsApp, para no tener una discusión aquí ahorita, no gastar tiempo de la clase buscando un horario. Entonces yo propongo en el grupo de WhatsApp y ustedes dirán si están de acuerdo o no. ¿Listo? Bueno, todas las clases van a ser grabadas, ¿sí? Y yo les envío el link del video ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Todas serán grabadas. Con respecto a qué plataforma vamos a usar para recibir quizzes, talleres y parciales, será Teams. ¿Listo? Ahí será la asignación. Por ejemplo, en la semana según el contenido programático, el quiz 1 es en la semana del 13 al 23 de octubre, ¿cierto? Entonces, digamos que es un sábado de 8 a 9 el quiz, de 8 a 9 de la mañana. Entonces, a las 8 en punto, yo les envío, hago la asignación en Teams del quiz. Listo, y ustedes tienen 1 hora para resolverlo. Ustedes pueden simplemente escribir a mano y con su celular, con la aplicación CanScanner, escanean y envían en formato PDF la solución a la pregunta. ¿Listo? No tienen que escribir en computador. A mano está bien, con letra legible. Y subirlo en formato PDF. Lo mismo es para el taller y para el parcial. Los Profe, parciales, ¿y cuánto sí. tiempo, digamos, usted dice que va a ser de 8 a 9 el quiz, ¿no? O digamos, el parcial en dicho caso, ¿cuánto tiempo después de esa hora nos da para subir el documento? Pues dependiendo del internet de nosotros, que a veces falla y eso. Sí. Bueno, yo voy a diseñar parciales cortos. Sí, el parcial está diseñado para resolverse en 1 hora y 30 minutos. Sí, porque son preguntas, sí, son parciales cortos, de 3 preguntas, así. Entonces, 1 hora y 30 es el tiempo pensado y calculado para resolver el parcial, ¿sí? Y 30 minutos para que ustedes realicen ese proceso de escanear y subir a Teams. ¿Sí? 30 minutos para eso. Bueno, algunos pueden hacer eso en 5 minutos. ¿Sí? Entonces pueden dedicarle más tiempo al parcial si desean. Pero así, cuando yo diseño el parcial, lo pienso para que dure 1 hora y media. ¿Sí? Es corto. ¿Listo? Entonces en las Es 2 que horas se espera que ya esté ahí. ayer tuve problemas para subir una asignación y se me cerró el tiempo y no pude subirla porque se me bloqueó el Teams. De paso no quería subir bien rápido el archivo y perdí la asignación por eso. Bueno, yo no, como los que vieron cálculo multivariable ya saben que yo no cierro el, el tiempo para que puedan subir sus trabajos. Siempre, así sea con 3 días de retraso, pueden subirlo, ¿no? Teams me avisa que ustedes cuánto subieron con retraso y cuánto tiempo. Y conmigo no hay problema de que se cierre pues ese canal. ¿Listo? Aunque en el caso de que usted esté resolviendo el parcial y sea de 8 a 10 de la mañana y usted tenga problemas con Teams, entonces puede enviármelo por WhatsApp, sí, por interno, para yo saber que usted terminó a tiempo su parcial. Y en el transcurso del día, en la tarde o en la mañana del día siguiente, sí les pido el favor de que lo suban a Teams, que Teams siempre va a recibir sus trabajos, así sea con retraso. Yo no coloco esa opción de cerrar el canal ahí. Entonces, me lo envían por interno al WhatsApp
a tiempo, sí. El parcial hasta las 10, pues me lo envían a las 10. Y al día siguiente lo suben a Teams. Porque cuando yo voy a calificar, yo empiezo por grupos y voy mirando en Teams. Entonces, a veces no es fácil encontrar un parcial en mi WhatsApp porque yo soy de tiempo completo y tengo 5 grupos. Y bueno, muchos de mis estudiantes me escriben todo el tiempo ahí en el WhatsApp. Tengo muchos mensajes. Buscar parcial por parcial ahí en el WhatsApp. Sí, es difícil para mí. Por eso yo les pido que, así sea con retraso, lo suban a Teams, para que cuando yo esté calificando, entonces no tener ningún problema. Y claro, habrán situaciones en las que el internet falla. Habrá situaciones en las que el internet falla, pero bueno, eso le daremos su manejo. Sí, la idea es que todo el mundo pueda entregar sus trabajos. Si no hay un retraso así sustancial, pues yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Que se pasen 1 minuto, 2 minutos, pues 10 minutos inclusive, ya más de 20, 30 minutos, 1 hora de retraso, pues ya, entonces tengo que conversar con el estudiante para que me explique qué fue lo que pasó. ¿Listo? Profe, Pero yo entiendo pues que el internet molesta con mucha frecuencia y bueno, se le dará su manejo a esas situaciones. De modo que todo el mundo esté satisfecho aquí. Bien, ¿más preguntas? profe, ¿y los parciales cómo acostumbra ponerlo usted? ¿Más como demostrativos o ejercicios por desarrollar? Los parciales, ejercicios por desarrollar, sí. No, el enfoque en demostrar no lo tenemos aquí. Estamos más interesados en aplicar los resultados. Entonces, podría ser resolver una ecuación, se plantea una ecuación diferencial, yo le digo busque la solución con tales condiciones iniciales, ¿cierto? O considere la siguiente ecuación diferencial, usa el método de Euler para hallar una solución aproximada, ¿sí? O se coloca una ecuación diferencial y se dice, argumente si esa ecuación tiene solución única o no. Mándame 5 vasos. Bueno, sí. A ver, voy a ver si tengo algún parcial por aquí el semestre pasado, ¿cierto? Para que ustedes vean más o menos cómo es. O un taller, más bien un taller, sí. Un taller porque el taller es el que los prepara para el parcial, entonces ya ustedes hacen una idea. Cómo son el tipo de preguntas. Yo también busco aquí taller. Taller 1, ¿cierto? No tengo tantas. No bajé mucho. Aunque este taller, bueno, aquí tengo el quiz que hice, el quiz 1 de ecuaciones diferenciales. El semestre anterior, veamos a ver qué dice. Bueno, no me preocupen que yo cambie el quiz, pues. Va a ser el mismo quiz Ah, tan odioso. este semestre, pero parecido, pues. Hola, para No, que miren profe, cómo me preguntan. solo estoy mirando acá el parcial último del semestre pasado con usted. El parcial de ecuaciones, Ah, no, de multi. ¿cómo estuvo? Muy difícil. No, larguito nomás. Eso. Mire este quiz, miren. El semestre anterior, ecuaciones diferenciales, quiz 1. Ah, bueno, está como largo, ¿cierto? Dice ecuación diferente. Ah, bueno, es que aquí yo acostumbro a hacer eso. Mire, esto está dividido en dos partes. La primera parte es para los estudiantes que tienen este código, que finaliza en el código 193 en el dígito 19347. ¿Sí? Y esta otra pregunta es para los códigos que finalizan en el dígito 2, 8, 0, 5 o 6. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí se verifique que esta función es solución de esta DO.
y encuentre la constante C para que se satisfaga la condición inicial y evaluada en 1 igual a -2. ¿Sí? Aquí dice esboce el campo de direcciones correspondiente a esta ecuación diferencial. Pasando a través de estos puntos, luego se determina la solución de esa DDO. ¿Sí? No son preguntas de demostración, sino de ejercicios, pues, de resolver alguna ecuación diferencial. ¿Listo? No sé si eso responde a la inquietud del compañero. Si está bien ya, si respondió su duda o no. Sí, profe, ya. Sí, así más o menos es todo el curso. Bueno, otra pregunta. Listo, entonces nuestro canal de comunicación es el grupo de WhatsApp. Ahí envío notas adicionales. Por ese medio voy a enviar ahorita el contenido programático y los 2 libros. Son los 2 libros guía. Y también voy a enviar los videos de la clase. ¿Listo? Teams solamente lo utilizo para subir quizzes, parciales y talleres. De resto, toda la comunicación es por el grupo de WhatsApp o por interno, quien quiera escribir, pues. Bien. Entonces, aclarada la metodología, ahora sí podemos entrar en materia. ¿Listo? ¿O alguien tiene más preguntas? Yo, profe, Bueno, profe, es que yo tengo un problema y es que, digamos, yo todavía no estoy en el grupo de Teams. ya. Entonces tiene que enviarme su correo institucional, me lo envía por interno y yo lo agrego. Vale, gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Más preguntas? Entonces, según nuestro contenido programático, comenzamos con modelado vía ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un modelo? ¿Sí? ¿Qué es un modelo? Entonces, aquí está la sección 1.1 del libro guía 1, Blanchard, cuarta edición. ¿Listo? Y yo tengo otro libro alternativo, que también está en español, se los puedo enviar. Este es un libro que en este capítulo 1.1, dice exactamente lo mismo. Este es de Jaime Arango de la Universidad del Valle, ¿sí? Aquí en Cali. Entonces habla sobre modelos matemáticos y ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, las ecuaciones diferenciales son una herramienta. Bien. Cuando tratamos de representar matemáticamente algún fenómeno físico, ¿sí? En especial, los fenómenos físicos que evolucionan con el tiempo, ¿sí? Que cambian con el tiempo. A eso se le denomina un sistema dinámico. ¿Listo? Ejemplos de sistemas dinámicos, como decía antes, el péndulo que oscila, el mercado bursátil, ¿sí? Las acciones, el valor de las acciones que sube o baja. ¿Listo? El sistema solar también, él sufre unas modificaciones con el tiempo. Claro, ahí el tiempo es medido en una escala mayor, ¿no? Tal vez no en días, sino en años, en décadas. Otro sistema dinámico, otro fenómeno que evolucione con el tiempo, bueno, las poblaciones animales, ¿sí? Otro sistema, circuitos eléctricos. Bien, entonces una herramienta, pues, esto es la ecuación diferenciales, para modelar esos fenómenos físicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno, digamos, plantea la ecuación diferencial? ¿Sí? Porque es que nosotros usamos la ecuación diferencial para, digamos, relacionar una función que nos dé información del fenómeno físico que está ocurriendo, ¿sí? Hay una función que nos da esa información. Pero esa función, nosotros, digamos, la tenemos que ligar a alguna regla que gobierne ese fenómeno, ¿sí? Enseguida voy a hacer un ejemplo concreto. Permítanme aquí un segundo. Entonces, nosotros estudiamos alguna regla que gobierna la evolución del sistema dinámico, ¿sí? Veremos más adelante, por ejemplo, cuando estudiamos la caída libre de una gota de agua,
estudiamos algunas leyes de Newton y a eso le sujetamos alguna ecuación diferencial. O por ejemplo, cuando estudiamos un fenómeno sencillo como el siguiente. Tengo un edificio, tengo aquí una bola y la lanzo hacia arriba con una cierta velocidad inicial, ¿sí o no? Un ejemplo sencillo. Entonces yo quiero estudiar la dinámica de este fenómeno físico, ¿sí? Nosotros sabemos que la bola va a estar sometida pues a la fuerza de gravedad y que ella adquiere una altura máxima, ¿cierto? Y luego desciende, ¿sí o no? Entonces nos gustaría, por ejemplo, saber cuál es la posición de esa bola en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad en el tiempo? ¿Cuál es la aceleración en el tiempo? ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues un modelo, perdón, un fenómeno físico que evoluciona, un sistema dinámico. Entonces, digamos, ¿yo cómo configuro el modelo? Entonces, primero es determinar que hay una variable independiente, que es el tiempo, y están esas funciones que dependen de la variable independiente. Listo, que es posición, velocidad y aceleración. Entonces, nosotros sabemos de resultados físicos, por ejemplo, que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces empezamos a obtener, esto es una ecuación diferencial, está diciendo que x' es igual a b. O por ejemplo, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es una ecuación diferencial, ¿sí o no? Entonces yo conozco estas condiciones iniciales, conozco estos hechos aquí. ¿Será que puedo resolver, determinar quién es cada una de estas funciones? ¿Sí? Entonces miren, aquí surgieron estas dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿A partir de qué? De reglas físicas que ya se han estudiado. Entonces a eso es lo que se refiere el libro aquí en esta parte, cuando dice, cuando las reglas que gobiernan la evolución de un sistema dinámico están expresadas en términos de ecuaciones diferenciales, el estudio de dicha ecuación y de sus soluciones permite entender y predecir el comportamiento del sistema, ¿sí? En nuestro caso, nos permite, por ejemplo, saber cuál es la altura máxima que adquiere la ola y cuánto tiempo se demora. Bien. Entonces, podemos tener información sobre nuestro sistema dinámico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, apagó el micrófono. Perdón, ya. Listo. Entonces, ahorita pensemos en un ejemplo concreto. No pensemos el de la velocidad y aceleración. Ese a mí se puede resolver, pero es sencillo. Veamos algo diferente hoy. Entonces, pensemos aquí en el siguiente modelo, el siguiente sistema dinámico. Bien. Recuerden, un sistema dinámico es un fenómeno que evoluciona con el tiempo. Entonces aparece este fenómeno aquí del crecimiento poblacional, ¿sí? Que veremos que el crecimiento poblacional en las condiciones de este modelo, ese crecimiento es exponencial, ¿sí? Este modelo fue propuesto por el economista Malthus. ¿Sí? Hay un artículo sobre el crecimiento de poblaciones aisladas. Por aquí está, es un artículo antiguo, pues, de aquí el 1900. Ah, no, este no es. No dice la fecha en que se publicó, ¿cierto? Pero se llama así, primer ensayo sobre la población. Entonces, las condiciones este fenómeno físico está dado con las siguientes condiciones. Entonces dice, suponemos que los organismos viven en grupos llamados poblaciones, caracterizadas por su tamaño, que para el caso del modelo es lo que nos interesa, ¿sí? Conocer la población, el tamaño de la población. ¿Sí? En cada instante de tiempo. Entonces dice aquí, el tamaño de la población se puede dar en términos del número total de individuos de la población, pero también se podría dar en términos de la masa. Bueno, una aclaración ahí. Claro, yo puedo medir la población en términos de la masa, sí, pero nosotros queremos saber la cantidad de individuos que hay. ¿Listo? Entonces aquí empieza ese proceso de configurar el modelo. ¿Sí? Matemáticamente
expresarlo. Entonces, pensamos en lo siguiente. En este caso, vamos a desarrollar este. La variable independiente es el tiempo, ¿sí? La población cambia con el tiempo. ¿Qué otra variable aparece aquí? Aparece la función objetivo, digamos, la que nos da información sobre nuestro modelo. En este caso, la función es la población que hay en cada instante de tiempo. ¿Listo? Y ahorita, por último, tenemos que plantear una ecuación diferencial. Bien, entonces, ¿cómo la planteamos? Es la pregunta. ¿Cómo extraigo una ecuación diferencial de ese fenómeno físico? Entonces, en este caso, nuestro economista aquí, Malthus, hizo algunos experimentos. Bien. Y descubrió que la tasa relativa de crecimiento de esa población es constante. Entonces, veamos qué quiere decir eso. Él define, o sea, podemos definir la tasa relativa de crecimiento de la siguiente manera. Supongamos que estamos en el laboratorio, ¿cierto? Y yo logro determinar en un tiempo t sub 0, digamos en el primer día, en el segundo día, llamémoslo t sub 0, logro determinar cuál es la población que tengo de bacterias. ¿Sí? Voy a escribir aquí más bien esta notación. La población en ese instante de tiempo t sub 0. Luego, vemos que al día siguiente o a los 2 días, determino la población en el instante de tiempo t1. Pues lo hago experimentalmente. ¿Listo? Entonces, voy a definir la tasa relativa de crecimiento como la siguiente cantidad. Digamos, la población, el cambio de la población, o sea, la tasa de crecimiento de la población, que es P1 menos P sub 0. ¿Sí? Esta cantidad me dice cuánto aumentó en ese intervalo de tiempo. Sobre T1 menos T sub 0. ¿Listo? Esto es una tasa de crecimiento, pues esto tiene unidades de ¿qué? De cantidad de individuos sobre tiempo. ¿Sí? De alguna forma dice, sí, la razón de crecimiento. Por 1 sobre la población en el tiempo de su 1. ¿Sí? Entonces, a esta cantidad le llamo, pues, la tasa relativa de crecimiento. Tasa relativa de crecimiento. ¿Listo? Porque me dice la razón en la que crece la población sobre la población total en el instante tiempo T1. Estoy asumiendo que T1 es mayor a T sub 0. Bien, entonces Malthus descubrió que, bueno, que esto dio aproximadamente un valor, digamos, R, ¿cierto? Y luego él siguió haciendo experimentos. Entonces siguió muestreando, o sea, tomando más datos. En un tiempo T2, ¿cuánto es la población? Y calculó de nuevo esta tasa relativa de crecimiento y esta cantidad, que le llamó así, sino que en ese caso ya él calcula lo siguiente. Calcula la población en el tiempo T2 menos la población en el tiempo T1 sobre el tiempo T2 menos el tiempo T1 sobre la población en el tiempo T2. Y hizo de nuevo esta cuenta y descubrió, sí, claro, esto necesita mucha tecnología, ¿no? Hacer uso del laboratorio para calcular estos datos. Descubrió de nuevo que la tasa relativa de crecimiento es aproximadamente igual a R. Y tomó nuevamente más datos, y siempre le da un valor aproximado a R. ¿Sí? Entonces concluye que esta cantidad que él definió como la tasa relativa de crecimiento es constante. ¿Sí? Es próxima a este valor R. Bien, entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué pasa si yo hago el muestreo en intervalos de tiempo cada vez más pequeños? ¿Sí? Si por ejemplo, T1 tiende a T2, si están muy cercanos, si paso al límite, esta tasa aquí, esta razón de crecimiento, se transforma en ¿qué? En la derivada parcial de la función P con respecto a T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esto que está aquí yo lo puedo escribir así.
también. Lo puedo escribir como un delta de P. Y es lo mismo. Un delta de P. Coloquémosle el índice 2 sobre un delta de T2. Son cambios. Son deltas. Entonces nosotros sabemos que cuando pasamos al límite, estos deltas se transforman en estos diferenciales. ¿Sí? Entonces, concluimos que 1 sobre P por la derivada de P con respecto a T es igual a R. ¿Sí? Es decir, que el crecimiento de nuestra población está sujeto a esta ecuación diferencial. Es decir, la función que da la población en el tiempo está sujeta a esta EDO. Bien. Y obtuvo eso de forma experimental. ¿Sí? Y pasó al límite. Es cuando yo muestreo intervalos de tiempo cada vez más pequeños, más cercanos. Es decir, si yo muestreaba con un día de diferencia, luego lo hago con una hora de diferencia. Y me doy cuenta que la razón, la tasa de crecimiento relativo es constante. Bien, entonces cuando paso al límite obtengo esa ecuación diferencial. Entonces, de alguna forma, digamos, esto ilustra cómo es que uno configura un modelo. ¿Sí? Entonces, a partir de esa ecuación diferencial, ya tenemos que usar alguna técnica para resolverla. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una función donde la derive con respecto a t y la multiplique por 1 sobre p de r. Bien. Pregunta, ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial? ¿Sí? Que también la puedo escribir así, miren. La puedo escribir como 1 sobre p por p' es igual a r. ¿Listo? Es lo mismo. Sin embargo, nos conviene más esta notación de Leibniz aquí para resolverla. Nosotros inclusive podríamos darle un poco más de estructura a esto y decir, suponga que en el tiempo t sub 0, p evaluado en t sub 0 es igual a p sub 0. Nos están dando una condición inicial. Podría ser, por ejemplo, que nuestro cultivo de bacterias comenzó con 50 bacterias. ¿Sí? O sea, que en el tiempo 0 hay 50 bacterias. Entonces, ¿cuántas bacterias habrá más adelante? Entonces, esto es una condición inicial. Queremos darle más estructura. Condición inicial. Bien, y aquí está la EDO. Y nuestro trabajo, y el trabajo de todo el curso es aprender a resolver la mayor cantidad de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, vamos a aplicar un método que más adelante volveremos sobre él. ¿Sí? Se denomina, como dice aquí, el método de separación de variables. ¿Listo? ¿Y en qué consiste el método? Pues aquí aparecen, digamos, dos variables. Aparece la variable independiente t y la función de población. ¿Sí? Este p es variable, sí. Es una variable dependiente de t, pero es variable. Profe, ¿Listo? ¿Sí? R sería esto, ¿no? R es un número. Ah, Eso es lo que descubrió Malthus, que es la tasa relativa. O sea, él Constante. descubrió que la tasa relativa de crecimiento es constante. R es una constante. ¿Sí? A R se le denomina, en el artículo, se le denomina tasa relativa de crecimiento intrínseco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable, este parámetro, lo arroja al modelo. Es una característica propia del modelo. ¿Sí? Propia pues de la población de bacterias que estamos analizando. Unas bacterias se reproducen más rápido que otras, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea R, también nos dirá qué tan rápido crece la población. ¿Listo? Si esta tasa relativa de crecimiento es positiva, quiere decir que la población va a crecer. ¿Sí? Tenemos dos fenómenos. O la población comienza a crecer porque tiene las condiciones para eso, ¿sí? Lo que requiere para reproducirse y más y crecer. O puede ser que la población decrezca. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo se van muriendo bacterias,
que no tienen las condiciones adecuadas de temperatura o humedad, lo que sea. Bien, entonces, si eres positivo, eso implica que la población va a crecer. Y si eres negativo, implica que la población va a decrecer. ¿Listo? ¿Cómo sé eso? Porque como definimos ese R, ¿sí? Recuerden que se calculó así, muestreando. Entonces yo tengo la población 2 sobre P2 menos P1 sobre T2 menos T1. Y si yo me doy cuenta que esto es aproximadamente igual a R, ¿qué pasa si R es negativo? Pues nosotros sabemos que la población va a ser siempre mayor o igual que 0. En particular podemos asumir que es mayor que 0 para no tener problemas aquí al dividir entre 0. ¿Sí? Si R es negativo, quiere decir que esto que está aquí es negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P sub 2 es positivo y T2 es mayor a T1. ¿Sí? Estoy muestrándolo en un tiempo más adelante. Digamos que T1 es en el día 1 y T2 en el día 2. Esto también es positivo. Entonces, para que toda la expresión del lado izquierdo sea negativo, tiene que ser que P2 menos P1 es negativo. Es decir, que la población en el día 2 es más pequeña que la población en el día 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la población de bacterias está muriendo a medida que pasa el tiempo. Por eso R es negativo. Bien, pero es constante. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Entonces, ¿cómo resolvemos esa EDO? Usando el método de separación de variables. ¿En qué consiste eso? En que en el lado izquierdo coloquemos todo lo que tiene que ver con la letra P, la variable dependiente P, y en el lado derecho lo que tiene que ver con el T. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, miren, el primer paso sería este de T que está aquí, dividiendo, pasarlo a multiplicar. ¿Sí? En principio, cuando Leibniz introdujo esta notación, esto aquí es un símbolo compacto, pues, en el sentido de que el de T solito no tiene ningún significado, ¿no? Como cuando uno habla de la integral, ¿sí? La integral, y si yo la corto a la mitad del símbolo, pues no significa nada. Es un símbolo compacto, pero se ha demostrado, pues, que uno puede operar esto como si fuera un cociente, ¿sí? Y que todo funciona bien, que no hay ningún problema. Entonces podemos pensar esto como un cociente y que este de T que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y me queda que 1 sobre P por dP es igual a R por dt. Bien. Y ahí tenemos que recurrir a que nosotros sabemos que la operación, el operador inverso de la derivada, ¿cuál es? La integral. La integral, ¿cierto? Todas las operaciones vienen con su inverso, ¿no? La suma con la resta, multiplicación con división, ¿sí? Potenciación, radicación. Y cuando se refiere a operadores, derivada, integral, ¿sí? Todo viene con su par, con su dual, ¿no? Entonces aquí puedo integrar los dos lados, pues, para despejar P. ¿Listo? ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre P por dP? Logaritmo natural de P. Logaritmo natural del módulo de P, para ser más exacto, ¿cierto? Eso es lo que dicen las tablas. Más a una constante, pero esa constante la podemos dejar al otro lado. ¿Y cuánto es la integral de R por dt? Bueno, R es una constante. La integral de dt es T. Y por acá me quedará una constante, ¿cierto? Esta constante captura la constante que sale de esta integral impropia aquí y la que sale de acá. Todo resumámoslo a una sola constante C. Bien, como hemos asumido que la población es positiva, pues es un número positivo, por el contexto en el que estamos, podemos quitar el módulo aquí, ¿sí? Y ya es positivo. Y aquí como despejo P, la función P. ¿Cuál es la función inversa de del logaritmo? La exponencial de Euler. Euler, ¿cierto? Entonces si yo aplico exponencial a esta parte, en el lado izquierdo,
Debo aplicarlo en el lado derecho. Y como son funciones inversas, como si se cancelaran, y me queda entonces que P es igual a exponencial de lo que está ahí. O sea, P es igual a exponencial de RT más C. ¿Listo? Entonces, miren, la función de población, recuerden que esta función P depende de T, ¿no? Tiene forma exponencial. Listo, ya la descubrimos. Aquí podemos continuar haciendo algunas manipulaciones. Por ejemplo, sabemos que eso se puede escribir como exponencial de RT por exponencial de C. ¿Sí? Propiedades de la exponencial. Listo. ¿Qué más podemos decir? Sí, esa es la función P. Y exponencial de C es otra constante. Si C es constante, una constante cualquiera, entonces E a la C también es una constante cualquiera. ¿Cierto? E a la C es una constante cualquiera. Y además de eso, ¿es positiva o negativa? Es una constante cualquiera, pero positiva. ¿Sí? Porque exponencial siempre arroja valores positivos. Entonces yo puedo borrar aquí y colocar un K. Voy a decir, esto es igual a un K, donde K es cualquier constante, pero positivo, mayor que 0. Listo. Entonces esta es la función que me da el crecimiento de la población. Pero puedo continuar diciendo un poco más. Porque nosotros sabemos que tenemos unas condiciones iniciales. Nos dijeron, por ejemplo, que la población en el tiempo t sub 0 es igual a p sub 0, miren. P evaluado en t sub 0 es igual a p sub 0. Ustedes pueden pensar este t sub 0 como el tiempo, como 0, ¿sí? El tiempo inicial, la población inicial. O t igual 1, lo que sea. Yo lo estoy haciendo en el caso más general. ¿Listo? Entonces, si p evaluado en t sub 0 es igual a p sub 0, si usamos la función que encontramos, eso es lo mismo que tener exponencial de R por T sub 0 por K. ¿Cierto? Y de aquí que concluimos entonces. Ese K es misterioso, no sabemos quién es. En principio puede ser cualquier constante. Entonces vamos a descubrir quién es ese K exactamente, ya que tenemos una condición inicial. Entonces de esta igualdad que está aquí, podemos despejar K y decir entonces que K es igual a ¿qué? Esta exponencial pasa a dividir. ¿Cierto? Entonces K va a ser igual a P sub 0 por exponencial. Como el exponencial pasa a dividir, yo puedo escribir así, con un signo negativo. Entonces K es igual a eso. ¿Bien? ¿Por qué? Recordemos. Si yo tengo 1 sobre X a la R, propiedad de potenciación, eso es igual a X a la menos R, ¿no? Eso fue lo que apliqué aquí. Para no escribir 1 sobre E a la R T sub 0. Entonces, por mi condición inicial, la constante K tiene que ser igual a eso. Por lo tanto, la función de población es igual a ¿qué? PT es igual a E a la RT, ¿cierto? Mírenlo aquí. Por K, o sea, por P sub 0, por E a la menos RT. E a la menos RT sub 0. Y yo puedo combinar esas dos expresiones